Señor, has sido misericordioso y nos has concedido un día más y nos permites estar en este lugar. Señor, vamos a meditar en tu palabra. Te rogamos que tú hables a nuestros corazones, que tú nos fortalezcas, Señor. Tú eres nuestro sanador, Señor. Así que confiamos en que a través de tu palabra encontraremos refugio, fortaleza, pero también ánimo para continuar. Así que te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Una de las causas, hermanos, que más detienen el trabajo en la iglesia, hermanos, es precisamente nuestro dolor. Cuando sentimos que nuestro dolor físico o emocional, hermanos, es más grande, que opaca nuestra oportunidad de ser. Y Dios no está peleado, hermanos, porque nosotros tengamos momentos en que las lágrimas brotan de nuestros ojos. De hecho, si usted conoce el texto de Juan 11:35, sabrá que el Señor comprende cada una de nuestras lágrimas. ¿Se acuerda que dice Juan 11:35? Jesús lloró. Jesús lloró. Es todo lo que dice. Entonces Dios no está peleado, hermanos, porque de repente la aflicción que llega a nuestro corazón, hermanos, llegue a materializarse a manera de 1, 2 o 3 lagrimitas, o 4 o 5, ¿verdad? Pero si usted y yo ponemos atención en este versículo de Salmos, nos está invitando que aún en medio de las lágrimas sembremos, trabajemos, que no nos detengamos. Los que sembraron con lágrimas, y hay una recompensa, dice con regocijo, siembra. Así que solamente para iniciar este versículo, hermanos, vamos a analizar 3 textos o 3 personajes, mejor dicho, que nos van a dar luz para que podamos entender un poco más el texto de Salmo 126. Y creo, de parte del Señor, que ha estado insistiendo mucho, hermanos, a que hagamos conciencia, a comprometernos bien, a que hagamos, hermanos, en nuestro corazón una decisión para ser parte del servicio a Dios en la iglesia. Si usted se acordará, hermanos, comenzamos por lo menos en agosto a hacer hincapié en esto que Dios nos dio. Hoy somos en agosto. Para septiembre hablamos de un pueblo que sirve, que se compromete. En octubre, hermanos, vimos vidas con un llamado. Y específicamente, hermanos, a través de este mes, sanados por Dios. La idea, hermanos, es que una vez sanados, quitemos, hermanos, todo pretexto. Y que sanados por Dios, hermanos, podamos tener razones para agradecerle y para vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a usar mucho la Biblia, por lo menos en este mes, hermanos, vamos a ocupar muchísimo la Biblia. Así que si alguien necesita que se le ayude, por favor, hermanos, estemos atentos para poder ayudar. No perdamos de vista el Salmo 126, por favor. Pero vamos, número 1, sanando nuestras lágrimas. ¿Qué es lo que hace Dios? Caso 1, hermanos. Vamos al primer libro de Samuel. Ahí en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 1.
Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Si ya lo tiene, por favor déjeme darle lectura en voz alta. Vaya leyendo con su mirada. Versículo 10 dice: ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Pues déjeme decirle rápidamente, hermanos. Caso 1, Ana. Así se llamaba esta mujer. Lágrima ante la impotencia. Caso 1, Ana. Lágrimas ante la impotencia. Déjenme decirle rápidamente, Ana, hermanos, era un caso muy particular de aflicción, de tristeza, de dolor. ¿Por qué? Ana era una segunda esposa. Ana tenía, hermanos, encima la burla de la primera esposa. Ana, además de eso, hermanos, era estéril. Tenía mucho en contra de su corazón. Y ella, hermanos, cada que tenía la oportunidad bajaba al templo. En ese entonces estaba armado el tabernáculo en Silo. Así que ella bajaba y oraba. Y cuando oraba, hermanos, oraba tan intensamente que no se oía nada, pero sus labios se movían. ¿Se acuerda la historia? Y el sacerdote Elí se acercó y dijo: ¡ay, qué bonito ora esta mujer! Hermanos, Elí dijo, todavía se acercó y le dijo bien bonito, ¿verdad? Le dijo: discierne tu vino, ¿verdad? Estás borracha. O sea, ni siquiera el ministro de ese lugar tuvo la facultad de entender el dolor de una mujer. Así que, hermanos, Ana, lo único que tenía en su corazón era soledad, era vacío, era tristeza. Pero ¿sabe qué era constante Ana, hermanos? Siempre se la pasaba en el templo y se la pasaba orando, y su dolor la derramaba delante de Dios. Hermanos, algunos de nosotros es lo que nos está faltando hacer, porque todos tenemos temor. Ana tenía una impotencia, hermanos, no podía cambiar su situación. Era una segunda esposa, el ministro se burla de ella, anhelaba un hijo y era estéril, no podía cambiar nada. Así que lo que hacía, hermanos, era llegar al templo, entender que Dios estaba ahí y ponerse a llorar delante de Dios, porque su situación no la podía cambiar. Lágrimas de impotencia. Era genuino su dolor, hermanos. Había una aflicción tan difícil en su corazón. Pero siempre buscó el mejor lugar, hermanos: la casa de Dios. Siempre buscó el lugar más seguro. ¿Saben cuál? A los pies del Señor. Y cuando ella, hermanos, oraba y lloraba, tuvo que explicarle a Elí, al sacerdote, ¿se acuerda? A ver, esto es lo que está pasando. Una vez que Elí entiende, dijo: bueno, ven, paz, y que Dios te escuche tu oración. Pero tuvo que explicarle a alguien. Pero ¿saben qué aprendemos aquí, hermanos? Por lo menos esta lágrima que tiene esta mujer, Ana. Usted y yo nos vamos a topar con cosas que no vamos a poder cambiar. Por mucho que nos aferremos, por mucho que nos duelan las situaciones, podamos tener el recurso de Ana. No se olvide, hermanos, que Dios honra al que te honra. Y aun cuando todo era en contra de esta mujer, ella sabía que había alguien que tenía el poder de cambiar las cosas. Ella sabía que había alguien que sí escuchaba su corazón. ¿Cuáles son los lugares a los que se recurren para llorar sin que nadie nos vea? El baño, la regadera, si hablara, ¿verdad? Las regaderas en todo hogar, hermanos, si tuviera voz, nos contarían tantas historias de lágrimas, ¿verdad? Y hasta cuando salimos con los ojos rojos, ¿qué te pasa? No, me entró jabón, el champú, está muy fuerte el champú, mentolado, así que imagínate todo lo que hace. Bueno, no se ocupa el champú, algunos ya no hacemos ese gasto, pero ¿quién ocupa? Puede tener ese argumento. Pero yo también he visto que la almohada, hermanos, cuando todos se duermen, la almohada es a quien se abraza y sale las lágrimas del silencio. Ana se abrazaba a los pies del Señor. Ana, hermanos, iba y lloraba con Dios. Ana dejaba que su oración fluyera a través de sus lágrimas. Mire cómo lo dice. Dice directamente: y lloró. ¿Cómo lloró? Abundantemente. Hermanos, si alguien
comprende cada una de nuestras lágrimas en Dios. Así que Ana dejaba que la presencia de Dios, hermanos, fuera el consuelo para su corazón. Dios no le había contestado y ella salía del templo. Pero ¿sabe por qué salía contenta? Porque Dios había escuchado. Su petición era: Señor, dame un hijo. Necesito un consuelo físico. Necesito un consuelo. Pero Ana hizo un pacto con Dios. Yo no te lo voy a negar. Yo no te lo voy a negar. Te lo voy a entregar. Esto implica, hermanos, trabajo, decisión de corazón. Porque ¿cuántos más decimos: Señor, dame, ¿verdad? Pero ¿cuántos le decimos: Señor, te voy a servir con esto que tú me des? Y lloramos y ayunamos, ¿verdad? Para que Dios nos conceda lo que estamos pidiendo. Pero ¿cuántos le decimos: Dios, voy a servirte? A través de la respuesta que tú me das, yo tendré razones para servirte. Y Ana así lo hizo. Miren, dice el versículo 20, ahí mismo, no cambia el capítulo, versículo 20, dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Hermanos, esta parte es tan importante. El hecho de entender que su oración ha sido escuchada. En su oración, hermanos, tendrá la respuesta. Ana, Dios le dio un bebé. Tal vez a nosotros, hermanos, Dios, recordemos algo: Dios no está obligado a respondernos como nosotros queremos, pero Él considera nuestra oración, Él considera nuestra lágrima, Él considera nuestro dolor. Y Él sabe en qué manera, de qué momento, hermanos, darle un consuelo a nuestra alma. El hecho de que usted y yo nos atrevamos a llorar en la presencia del Señor, hermanos, es de las cosas más reconfortantes. Si de por sí ya llorar es un gran desahogo, ahora imagínense cuando usted se abraza al cuello del Padre Celestial y le dice: no puedo más. No puedo. Estoy cansado. Estoy cansado. Y el Padre Celestial, hermanos, con ese amor que le caracteriza a Él, le tiende sus brazos alrededor, lo pega a su pecho y le dice: ya escuché tu oración. Dígame si no es un momento maravilloso. ¿Por qué es necesario orar? Nosotros somos los que necesitamos orar. Y nosotros somos los que necesitamos llorar. Y miren cómo Dios, hermanos, bendice esa lágrima. Hay gente, hermanos, que no llora. ¿Sí conoce gente así? Que no puede llorar, de verdad. Gente que no puede llorar. ¿Es malo eso? No sé, pero lo natural, hermanos, en un organismo es que lloremos. Algunos nos reprimimos para que no me vean llorar. Hermano, no pasa nada si usted y yo lloramos. Problema porque nuestra cultura nos enseña lo contrario, ¿verdad? Porque hasta canciones bien románticas hay que dicen que los hombres que sí, no deben llorar, ¿verdad? Y eso lo aplica no solo, como dice la canción, por una mujer, lo aplican para todo. El hombre no debe llorar, no, yo sí le diría lo contrario. Jesús lloró, y Jesús era el ser humano, hermanos, más grande que ha caminado en la tierra. Y dice la Biblia que incluso el Señor lloró ante la muerte de un amigo, de un ser amado. Así que siéntase en esa libertad, hermanos, pero que analicemos. No se trata de llegar y decir: bueno, entonces me voy a deprimir en el Señor, porque eso no existe. La idea de esto, hermanos, es que el Salmo 126 nos da la respuesta: los que con lágrimas sembraron. Así que sí voy a llorar todo lo que tenga que llorar delante del Señor, y más por las cosas que me están doliendo y que no están en mis manos cambiar. Pero voy a sembrar. Pero no me voy a detener. Voy a llorar con toda mi alma, abundantemente, como lo hizo Ana. Pero voy a llorar en la presencia de Dios. Y voy a llorar con todo mi corazón. Y entonces me voy a limpiar las lágrimas y me voy a levantar. Y voy a seguir adelante. Porque Dios, hermanos, escucha nuestras lágrimas. No voy a decir solo peticiones, voy a decir nuestras lágrimas. Porque a veces, hermanos, nuestras lágrimas son la voz que no hemos dicho. Nuestras lágrimas son la voz, hermanos, que se ahoga en nuestro corazón, que no sale, pero brota a través de las lágrimas. Bueno, pues déjenme decirles que Dios sí escucha nuestras lágrimas. El primer caso, hermanos,
lágrimas ante la impotencia. Y encontramos, hermanos, como Ana es un caso muy hermoso para que podamos aprender a llorar delante de Dios y confiar en que Él conoce nuestro corazón. Número 2. Más adelantito avance usted unos libros más. Segundo libro de Reyes. Ahí está el primer libro de Samuel o el segundo libro de Samuel. Luego viene el primer libro de Reyes y pues luego sigue el segundo libro de Reyes. Capítulo 20. Versículos 2 y 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 2 y 3. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Déjenme leer en voz alta. Vaya leyendo con su mirada, por favor. Dice así: Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Caso 2. El rey Ezequías y las lágrimas ante la enfermedad. Hermanos, el hecho de que nosotros estemos aquí condicionados al cuerpo material, hermanos, nos tiene que llevar a estar conscientes de que como un cuerpo material, hermanos, envejece, se deteriora y se enferma. Y hermanos, la enfermedad puede llegar a producir temor, puede llegar a producir en nuestro corazón, hermanos, ansiedad, y puede llegar a producir temor. Ezequías, uno de los reyes más buenos que tuvo, hermanos, Judá, se enfermó. Y entonces llegó el profeta Isaías y le dijo de forma clara y sencilla: ordena tu casa, porque esta noche morirás. Imagínense esa noticia, hermanos. El rey está enfermo y usted y yo nos tomamos la medicina con el objetivo de sanar. Y llega el hombre, el varón de Dios, hermanos, el profeta, y le da este mensaje de parte de Dios. Y le dice: prepara tu casa, porque esta noche vas a morir. Hermanos, Ezequías, perdón, como el nombre es para Dios. El rey Ezequías, hermanos, se nos dice igual en el paralelo de Crónicas, hermanos, que lo que hace es voltearse a la pared de su cama, de su cuarto, y entonces llorar. No quiso que le diera. Se volteó a la pared y lloró con gran lloro. La enfermedad, hermanos, estaba minando su cuerpo. La enfermedad estaba minando a su familia. La enfermedad estaba haciendo estragos en todo, hermanos. Y le dan una noticia difícil: no vas a salir de esta enfermedad. Y entonces, hermanos, naturalmente él hace y reacciona como un ser humano normal. ¿Y sabe qué es lo que hace? Poner su caso en las manos de Dios a través de las lágrimas. Mire cómo todo cobra sentido, de verdad, hermanos. Las lágrimas que Dios nos concede, la lágrima que el Señor le ha puesto a usted en sus ojitos y en su corazoncito, hermanos, nos sirven para purificar, para limpiar nuestra alma y acercarnos con Dios. Y no se trata de que usted y yo andemos todo el día con el pañuelo porque, ay, mira, ¿verdad? Sino que usted y yo, hermanos, tengamos el momento preciso de tener esa confianza, de hablar con Dios y hablar de aquello, hermanos, que no podemos cambiar, como en el caso de Ana, que además de esto, hermanos, está deteriorando nuestro ser.
Al estar condicionados aquí, hermanos, al tiempo, al espacio, nuestros cuerpos van a presentar esa enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, hermanos. Y ninguna enfermedad es más trágica que otra. Todas las enfermedades llevan su tiempo de cuidado, todos llevan su proceso. Pero fíjense, hermanos, que nosotros hasta en esa parte a veces somos bien egoístas y no confiamos en las indicaciones. Porque cuando nos enfermamos y el doctor nos da, el médico nos da una receta y nos dice, tiene que tomar este medicamento 7 días, ¿verdad? Al tercer día que estamos tomando medicina ya nos sentimos bien. Y se nos olvida que tenemos que seguir el tratamiento, ¿verdad? Y ya no nos tomamos el jarabe, ya no nos tomamos las pastillitas, porque ya nos sentimos bien. Pero hay un tratamiento que tiene que llevarse hasta el final para poder, hermanos, cumplir con el requerimiento de cuidado. Cuando nosotros vemos nuestra vida espiritual de esa forma, hermanos, Dios nos ha dado un tratamiento que va a durar desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón hasta que Él nos llame a su presencia. Y no podemos olvidar la dosis de oración, la dosis de reunión en la iglesia, la dosis de... Ahora, hermanos, Ezequías recibe la noticia y era algo increíble, hermanos, porque no le dice, prepárate porque tienes una semana, esta noche morirás. Así que Ezequías tenía que llamar a sus hijos, tenía que establecer reino, tenía que dejar indicaciones precisamente, tenía que hacer mucho. Ezequías, hermanos, mismo se pone a llorar. ¿Cuál era la razón del lloro de Ezequías, hermanos? Tal vez el dejar a su familia. De hecho, cuando yo empezaba, hemos platicado en casa y yo sí igual les comento a mis hijos porque no tenemos la vida asegurada. Yo no sé si vaya a ver los ojos mañana. Una de las preocupaciones que a mí me quedarían solamente esa es que mis hijos sigan siendo fieles a Dios. Porque sé que Dios bendecirá y cuidará y de alguna forma les podrá dar alimento. Dice Salmo, ¿verdad? Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que Dios tendrá cuidado de eso. Pero en la vida espiritual, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Y esa sería la preocupación. Yo entiendo entonces a Ezequías cuando le dice prepara mi casa. Y no nada más decirle, ¿saben qué? Le voy a dejar estos talentos de oro a tal hijo, estos talentos de plata a este hijo. Realmente él está pensando en algo más profundo, hermanos. Y cómo la enfermedad puede guiarnos a madurar. La enfermedad puede guiarnos a reflexionar, a valorar y atesorar. Cuando nos cayó la pandemia, hermanos, yo supe a varios de ustedes, hermanos, de mis hermanos, sí les tocó padecer la enfermedad. Y decían por ahí, hermanos, que es una enfermedad terrible, es agobiante, es cansada. Esa enfermedad salió del infierno. ¿Quién la haya creado? Pero realmente era el objetivo de hacer sufrir al hombre. Y entonces entendíamos que no podíamos, hermanos, más que confiar en Dios. Porque veíamos a nuestras personas amadas, hermanos, sufrir con esta enfermedad sin poder hacer nosotros nada. Solo confiar en que su cuerpo reaccionara y que pudiera haber una respuesta. Algunos hermanos, algunas familias los tuvimos que despedir. Pero tenemos entonces la tendencia a decir, vamos a aprender. Vamos a tomar la enfermedad, hermanos, con una perspectiva espiritual como lo hizo Ezequías. Y en el momento, hermanos, la enfermedad se enfermó hasta su corazón. Pero ¿sabe qué hizo? Oró y lloró, habló con Dios. Mire, su palabra es esta: te ruego, oh Jehová, te ruego, así de sencillo. Te ruego, te ruego. ¿Qué es aquello por lo cual usted ha orado a Dios, hermanos? Se trata de rogarle a Dios. Ahora déjenme decirle por qué rogar, porque Él es el Señor. Porque Él está en el trono. Nosotros somos imperfectos, así que sí, está bien. Hínquese, baje su cabeza y pídale a Dios. Te ruego, Señor. Yo no tengo garantizado nada, así que te ruego. Y ese rogar, hermanos, déjenme recordarle que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Y Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Esa es una hermosa promesa. Ahora usted conoce la historia
el versículo 5 dice, de esto se lo dice a Isaías, ¿verdad? Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. Y mire esta parte hermosa, que a usted le gusta marcar su Biblia. He visto tus lágrimas. He visto. He aquí, yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Qué creen que cuando está usted en el baño llorando? Sí, le ha visto. Dios ha visto y contado cada una de sus lágrimas. Cuando usted llora en la almohada y la almohada se empapa, déjeme decirle que Dios ha visto sus lágrimas. Y Dios ha recibido nuestras oraciones. Ahora Él tiene el tiempo para contestar. Dice aquí, yo te sano. Pero nada más le dice, así que al tercer día ya me haces una fiesta de que estás bien y haces una pachanga. ¿Sabe qué le dice? Al tercer día, te quiero ver en el templo. Así que no pongas pretextos. Te quiero ver en el templo. Y a veces lo primero que hacemos cuando ya estamos bien es todo menos ir al templo. Ezequías, hermanos, aprende. Nosotros tenemos que aprender. Y no es malo desesperarnos, hermanos. Y aquí la lágrima, por lo menos, hermanos, fue de Ezequías. Pero ¿cuántos hermanos que cuidan a un enfermito, ya sea hermano, hermana, padre, madre o hijos, no terminan llorando también? Porque es cansado, es pesada, la enfermedad es terrible. Se agota el enfermito y se agota quien cuida al enfermito. Y es válido llorar también. Es válido suplicar ante Dios, te ruego. Y deje que Dios responda. Pero no se nos olvide, hermanos, que hay que sembrar, aún cuando haya lágrimas. El caso 2, hermanos, el caso de Ezequías, nos hace saber una realidad a la que todos nos hemos enfrentado: la enfermedad. ¿Dios sabe qué es lo que va a pasar mañana? Sí, Él lo sabe. Nosotros no. Dios sabe, hermanos, qué padece nuestro cuerpo. Sí lo sabe. Así que más vale, hermanos, simplemente por sentido común, estar bien con aquel que puede sanar, con aquel que nos puede llamar a su presencia. Y recordemos que la respuesta de Dios es perfecta, aún en la enfermedad. Hay tres formas en las que Dios sana una enfermedad, hermanos. Número 1, a través de la ciencia médica. Recordemos que Dios es el que ha dado la ciencia al hombre. De hecho, tenemos a Lucas, hermanos, que él era médico, él era doctor. Segunda manera en la que Dios quita, hermanos, la enfermedad, a través de un milagro, porque Él sigue haciendo milagros. Él es poderoso y puede, así como le dijo a Ezequías, yo te sano en este momento. Y número 3, hermanos, nos quita de la enfermedad, llamándonos a su presencia. Por muy avanzada que esté la enfermedad, hermanos, o muy avanzada que esté la ciencia médica, hay enfermedades que no se pueden controlar a través de la ciencia médica. Y nuestros amados enfermos, hermanos, están en un suplicio. ¿Sabe qué? Algunos podemos decir, ya descansa en el Señor de su enfermedad. Porque en la presencia de Dios, hermanos, ya no hay enfermedad. Así que mire cómo Dios nos permite, aún a través de la enfermedad, experimentar su misericordia. Y número 3, hermanos, ahora sí vamos hasta el libro de Hechos, al Nuevo Testamento, capítulo 20. Versículos 36 al 38. Hechos 20, versículos 36 al 38. Déjenme leer en voz alta, hermanos. Dice así:
Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró por todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaron, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al campo. Tercer caso, hermanos, Pablo en Éfeso, o en Mileto, lágrimas ante la separación. Lágrimas ante la separación. Pablo, hermanos, ya sabía que si regresaba a Jerusalén, no volvería a un viaje misionero tal cual. Le dijo eso a los hermanos ya cuando se estaba despidiendo, hermanos enfilándose a Jerusalén. Y ustedes y yo conocemos el caso de Pablo, hermanos, que una vez llegando y yendo a pagar el voto al templo, es arrestado por los judíos, es puesto preso, hermanos, y de ahí ya no salió, hermanos, hasta que fue ejecutado, hermanos. Pero cuando Pablo les dice esto a los hermanos en Mileto, les dice algo bien poderoso. Se despide de ellos, ora con ellos, pero les dice, nunca más verán mi rostro, por lo menos aquí en la tierra, nunca más volverán a ver mi rostro. Así que la lágrima que hay en ellos, hermanos, no era por tanto lo que iba a pasar Pablo, sino precisamente porque ya no le iban a volver a ver aquí en la tierra. Esa separación, hermanos, previa a lo que ya fue la separación final, nos habla del dominio y del control que tiene Dios sobre la vida. Y de cómo es válido, hermanos, tomar nuestro corazón y ponerlo en manos de Dios ante la separación. Y hoy en día, hermanos, pues para algunos, ¿a cuántas personas, a cuántos hermanos, familia, nos hemos tenido que despedir, hermanos? Sabiendo que aquí en la tierra no les vamos a volver a ver. Y no es malo llorar. Yo he escuchado a tanta gente, expertos en consejería, que dicen, ¿verdad? Ya falleció tu ser amado, ya no llores, tienes que salir adelante, ¿verdad? Gente que de buen corazón nos dice, pido pronta resignación. Bueno, pero la palabra de Dios sí nos invita a abrir nuestro corazón en un desahogo para decir a Dios precisamente, me duele esto. Me duele tener que despedir a aquel a quien amo, a aquella a quien amo, porque sé que no voy a volver a ver su rostro aquí. Y la iglesia, hermanos, aquí en Mileto, sabe que eso es lo que va a pasar con el apóstol Pablo. Así que se despiden de la mejor manera. Se acercan, lo abrazan, hay quien le extiende un beso, hermanos, fraterno. Le acompañan al barco para despedir. Una de las formas en las que me han dado palabras, hermanos, cuando llegó el momento de despedir a personas amadas, en el caso cercano a nosotros, pues mi mamá, ¿verdad? Mi suegro, son palabras para recordar y decir, estuviste cuando se te necesitó. Estuviste para escuchar, estuviste para abrazar, le diste un abrazo, le diste un beso. Sí. Así que entonces, quédate tranquilo. Solo eso. No podemos cambiar. Fíjense bien, Ana llora de impotencia porque no puede cambiar la situación. Ezequías llora por el precio alto de una enfermedad, hermanos. Y la iglesia en Mileto llora porque no volverá a ver el rostro del apóstol Pablo. Y en todos los casos, hermanos, la Biblia expresa con claridad que hubo dolor en el corazón al punto de que hay lágrimas en los ojos. ¿Es malo llorar? No, hermanos. Ahora, una vez que entendemos la bendición que existe en llorar, hermanos, en el consolarnos unos a otros, en el saber que alguien tiene tristeza, un recuerdo, no sé, todo lo que pueda llevar nuestro corazón, incluso el miedo, hermanos. Lloramos de miedo, lloramos de temor, lloramos de incertidumbre, lloramos porque no podemos. No es malo, hermanos. No cerremos nuestro corazón, no nos queramos sentir duros y fuertes
preparado por poder. Señor, necesito tu fortaleza. Así que te pido que fortalezcas mi corazón. Porque entonces el Señor nos va a tomar de la mano, hermanos. Y como el Padre amoroso que es, nos abrazará, tomará nuestra mano y nos ayudará a caminar. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hermanos, cuando hablamos de ser sanados por Dios, una persona que ha sido sanada nuevamente regresa a las funciones que tiene que hacer. Y si nosotros como miembros de la iglesia, hermanos, tenemos aflicción, dolor, temor, incertidumbre en el corazón, póngalo en las manos de Dios y regresemos a servir. Y vengamos a los pies de Cristo y decir: soy tu siervo. Y mientras trabajo en la iglesia y mientras lloro en tu ministerio, consuélame. Pero no me quites de servirte, Señor. No me quites de estar en la iglesia. Yo quiero seguir. Y entonces, ¿saben qué pasará? Que iremos caminando, iremos llorando, pero estaremos de la mano de Dios. Así que déjenme terminar. Vamos por favor allá al Salmo 126. Y entonces Ana recibió su hijo. Y de ese hijo tenemos al profeta Samuel. Así que se dio. Ezequías, hermanos, fue sanado. Y al tercer día fue a presentarse al templo. Y tenemos al apóstol Pablo, hermanos, que pese al dolor de la separación, siguió incluso escribiendo cartas aún estando en misión. Pensando en casos como esos, leamos juntos, hermanos, el versículo 5. Ahora que lo hemos entendido, leamos el versículo 6 también, así en sus lugares, todos juntos. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus lágrimas. Hermanos, que nuestras lágrimas no sean un pretexto. Lloren, y lloren mucho, y lloren abiertamente delante del Señor. Y abrácese al cuello del Padre Celestial para derramar su dolor. Y dígale todo lo que hay en su corazón. Si hay alguien que entiende, es Él. Pero una vez de hecho esto, hermanos, tomemos su mano y sigamos avanzando. Sigamos sirviendo. No le dé temor servir al Señor. Que las lágrimas, hermanos, no sean pretexto para no involucrarnos en el servicio. Por el contrario, que nuestras lágrimas sean usadas y bendecidas por nuestro Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra y porque tú, a través de estos 3 casos que vimos hoy, nos enseñas, Señor. Hay cosas en las que nosotros no podemos poner un cambio, Señor. Y tal vez haya impotencia en nuestros corazones, Señor. Escucha las lágrimas de tu pueblo. Hay momentos en que la enfermedad se vuelve tan fuerte, Padre, que puede atemorizar al más fuerte. Escucha las lágrimas de tu pueblo, Señor. Y hay momentos, mi Dios, en que tu decisión es una y nosotros no la podemos cambiar. Y que esa separación es dolorosa, Señor. Escucha las lágrimas de tu pueblo, mi Dios. Para que una vez consolados y confortados, seamos así por tu Espíritu Santo reanimados y fortalecidos, de tal manera, Señor, que pongamos nuestra mano en el arado con tal de no regresar y seguir sirviendo, Señor. Y si somos parte de tu iglesia, Señor, que nuestra vida sea utilizada por ti para bendición y edificación. Consuela tu iglesia, Señor. Consuela el corazón afligido, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.